Servir a Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravilloso servir a Dios. Qué tremenda oportunidad que tenemos. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado oportunidades para poder servir a Dios, para poder servirle a Él. Y las personas que servimos a Dios son oportunidades maravillosas para poderse mantener firme en el camino de Dios. De hecho, las últimas palabras de Cristo hacia la iglesia era ir por todo el mundo predicando, anunciando el Evangelio, sanando enfermos. Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado poder. Todas estas cosas nos ha dado Dios para servir a Dios. Pero uno no puede tomarse el servicio a Dios como si hiciéramos cualquier otra cosa. Si nosotros para nuestros trabajos seculares ponemos todo el empeño, llegamos temprano, hacemos las cosas que tenemos que hacer, porque es de verdad que tenemos que hacerlas, tenemos que cumplir en nuestros trabajos, cuanto más para la obra del Señor. Sin embargo, a veces para la obra de Dios pensamos que, bueno, podemos ser así nomás. No, al contrario, con más excelencia habría que servir al Señor. Y quiero compartirles algunas pautas que tienen que ver con el servicio a Dios, ¿no? Bueno, en principio siempre tener esta premisa de que Dios es el que no es injusto. Si hay alguien que no es injusto es Dios, para olvidarse la obra que nosotros hacemos, que hemos hecho y que haremos en nuestro transitar por la vida cristiana. Pero necesito compartirles en Lucas capítulo 14, versículo 26, cuando Cristo les decía a las personas que costaba seguir al Señor, cuanto más cuando uno le sirve. Cuando uno decide seguir a Cristo es apartarse de las tinieblas y tratar con todas las fuerzas y los medios posibles seguir las enseñanzas de Jesús. Con eso te ponen un plano. En principio vamos a tener luchas porque el enemigo hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz y el Señor de las tinieblas no nos va a dejar tranquilos, ¿no? Eso es el plano normal. Pero cuando uno decide servir a Dios, ya nosotros pasamos a otro escalón. O sea, si las personas que quieren servir a Jesús van a tener sus luchas, sus pruebas, bueno, los que servimos a Dios también las vamos a tener, pero también será mayor la recompensa de los que decidimos servir al Señor. Sin hacerlo por la recompensa, lo hacemos por amor, porque Él hizo todo por nosotros. O sea, es una maravillosa manera de devolverle un poquito de lo que Jesús hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario. Hacerlo con libertad, hacerlo con gozo, con alegría. Y este capítulo de Lucas dice lo que cuesta seguir a Cristo. Claro que cuesta seguir al Señor. Dice: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su madre, padre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, tampoco puede ser mi discípulo. Y dice una cosa interesante acá con respecto a seguir a Jesús, y más aún cuando trabajamos para Dios. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y ver si tiene lo que se necesita para terminarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor, un proyecto, debemos terminarlo. Si hacemos un discipulado son 3 elecciones, cueste lo que cueste, el tiempo, lo que sea, debemos terminar. Cada vez que nosotros nos proponemos un proyecto para hacerlo, hay que tener metas claras y pautas claras. Por eso uno se pone a ver los recursos con que uno cuenta, el talento que Dios nos ha dado, los tiempos, y realmente poner manos a la obra. Cuando uno pone manos a la obra del camino del Señor, y especialmente haciendo algo para Dios, sea en la música, sea como portero de la iglesia, sea con los niños, ¿no? Uno tiene que empezar algo, tener metas cortas, medianas y largas, y terminar el trabajo. Cuando generalmente empezamos la escuela de niños, bueno, el trabajo final va a ser presentado en diciembre. Siempre tenemos que tener esas premisas, no podemos arrancar una cosa y dejarla.
Entonces, tratemos cada vez que nosotros organizamos algo, nos proponemos servir a Dios, bueno, terminar el trabajo que nosotros nos propusimos. El libro de Eclesiastés dice, detén tu pie antes de prometer algo al Señor. Más vale no prometas algo y después no lo cumplas. Entonces, a ver, servir al Señor no es tan difícil. ¿Por qué? Porque Dios utiliza los talentos que ya tenemos. No tenemos que hacer gran esfuerzo. Lo que tenemos que poner es nuestras vidas, nuestro tiempo y un compromiso genuino para servir a Dios. Si nosotros nos comprometemos en algo, hay que hacerlo y hay que terminar. O sea, y Dios va a usar los talentos que ya tenemos, ¿sí? Entonces, si te toca limpiar la iglesia, si te toca dirigir los coros, si te toca estar con los niños, si te toca compartir una palabra o visitar enfermos o lo que sea, ya uno tiene una actividad que tiene que ver con lo que Dios puso en nuestro corazón y el talento que nos ha sido dado por Él. Y lo ponemos a su servicio, como dice la parábola de los talentos. Pero este versículo que les acabo de leer es para que uno tome conciencia de que en el camino de Dios, uno empieza un trabajo, lo tiene que sostener y lo tiene que terminar. Tiene que ponerse una meta y terminarlo, ¿sí? Y por supuesto vamos a tener luchas. También las luchas van a estar. El Señor siempre nos dijo que íbamos a tener luchas. Si vamos a tener luchas con el simple hecho de seguir al Señor y simplemente venir a la iglesia y cumplir con lo que Dios nos dice, imaginen cuando uno realmente se pone en el trabajo de rescatar, de robarle las almas que están perdidas en las oscuridades, en las tinieblas, quitárselas de las manos al diablo y traerlas a la luz de Cristo. Y bueno, somos personas que estamos en primera línea de batalla, pero ya el Señor nos ha dado también las respuestas y también nos ha dado las estrategias. Todos conocemos Efesios capítulo 6 y la armadura de Dios es algo que nosotros tenemos que tener. Entonces, servir a Dios implica esfuerzo, implica tiempo, pero justamente ese esfuerzo y ese tiempo que nosotros ponemos para servir a Dios, justamente es lo que nos hace estar más afilados en la parte espiritual y en el área espiritual. Si hay un consejo más maravilloso para que uno pueda sostenerse en el camino de Dios, es servirle. ¿Por qué? Porque uno tiene una carga por el servicio de Dios. Y no es una carga difícil de llevar, porque Jesús ya se encargó de llevar nuestras cargas y darnos un yugo que es más ligero y más fácil de llevar. Por eso la palabra dice, si vengan los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Le voy a quitar la carga que han traído y le voy a dar una más fácil y ligera de llevar. El trabajo que hacemos para Jesús es un trabajo que Él está llevando y sosteniendo la fuerza. Lo que tenemos que poner nosotros es el tiempo, la buena voluntad, la dedicación y por supuesto mantenernos alineados con Dios. Entonces, para servir a Dios tenemos que proponernos un camino a seguir, a transitar y sostenerlo en el tiempo. Eso es algo que Dios va a premiar. Si nosotros empezamos algo y después lo dejamos, no terminamos lo que concluimos. Generalmente pasa esto en todos los órdenes de la vida. Si uno empieza una carrera, tiene que estudiar y terminarla. Si uno tiene lo mismo, uno va a servir al Señor, bueno, lo que me propongo lo tengo que terminar. Entonces, consejos prácticos, ¿no? Proponernos metas, evaluar nuestras fuerzas. ¿Quién de vosotros se pone a construir algo sin saber con qué recursos cuentan? La iglesia selecciona las ofrendas exactamente para ponerlas al servicio de aquellos que sirven a Dios. Entonces, ¿con qué recursos cuento? Con los talentos que Dios nos ha dado y también con los recursos que tiene la iglesia, principalmente en la parte económica y también en la parte humana. Entonces, si necesito que alguien me ayude para hacer una tarea, pido ayuda a la iglesia y lo hago. Tengo que ir a visitar a un hospital, voy de 2 en 2, porque el Señor siempre nos mandó que vayamos de 2 en 2. Y si armamos un equipo, tiene que trabajar como equipo, ¿verdad? Entonces, algunos consejos para tener en cuenta. El apóstol Pedro, en ese caso, no era todavía apóstol, pero cuando Jesús le dijo que era difícil que los ricos entraran en el reino de los cielos, era muy difícil. Entonces ellos se asombraron, uy, ¿quién entonces podrá entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, bueno, Pablo, que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces retruca Pedro diciéndole, nosotros aquí hemos dejado todo
y te hemos seguido. Nosotros dejamos todo por ti y te hemos seguido. Entonces Jesús le dijo lo mismo. De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, madres, mujer, hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en esta tierra, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, el Señor, necesito hacer esta aclaración porque hay una coma, dice, con persecuciones. Quiere decir que vamos a tener una lucha también. Lo que tenemos que aprender es a luchar en las manos del Señor y con las estrategias de Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Claro que si nosotros lo hacemos solos, seguramente vamos a trastabilar y nos van a ir mal las cosas. Pero entendiendo Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo y que Él está dando esta promesa de que las personas que dejan algo por el Señor terminan ganando, servir a Dios termina siendo ganancia para uno principalmente, ¿no? Y por supuesto una ganancia en el ámbito espiritual, porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Es mantenerse firmes en el proyecto que Dios puso en nuestras vidas y por el cual Jesús murió por nosotros, ¿sí? Entonces, cualquiera que deje todas las cosas por Él, va a recibir. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, el Señor siempre nos dijo que nosotros vamos a tener luchas. Lo que uno tiene que aprender es a sostener el trabajo en el Señor a pesar de las luchas, y principalmente las luchas que vienen con nosotros mismos. Viene el desgano, vienen los problemas en los hogares, vienen los pensamientos que vienen a nuestra vida a bombardearnos de parte del mismo diablo, que no quiere el diablo que sirvamos a Dios. Ahora, vos y yo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar lo que teníamos planeado para el Señor, vamos a dejar los proyectos, los planes que había en Dios a causa de un pensamiento, de algo que nos ha molestado del hermano que está trabajando conmigo, el hermano, del equipo. No, uno tiene que sostener el trabajo. Cuando empiezas un trabajo, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos, dice Dios, dice Jesús. O sea, pongamos la mano en el arado, sirvamos a Dios y las cosas van a empezar a venir solas. Y lo que sí hay una garantía es que las personas que sirven a Dios no es que van a tener siempre luchas, pero siempre van a estar alineados con Dios, buscando de Dios, porque necesitamos la guarda del Señor y necesitamos que Él nos guíe. Hace un tiempo habíamos predicado, mi presencia era contigo y te dará descanso. Moisés le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, no nos saques de este lugar. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo, te guiará y te daré descanso. Entonces, las animo a que puedan servir a Dios en el área que Dios te ha puesto. Y no bajen los brazos. Si es el ministerio de la oración, no dejes de venir a orar. Pero todos los que estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que servir al Señor. Es un mandato del Señor. Y cuando uno empieza a servir a Dios, la vida se transforma en otra cosa. La vida se transforma en un propósito que tiene que ver con Dios. Entonces, mi propósito, el propósito de un hijo de Dios, tiene que ver con la voluntad del Padre, que es servirle. Así que quería dejarte estas cosas para todos aquellos que se dedican a servir al Señor. Sosténganlo en el tiempo y crean que es la manera más maravillosa de poder estar unido a Dios, unido al cuerpo de Cristo. Y todos somos uno en el cuerpo de Cristo. Todos estamos llamados a servir a Dios. Así que les reitero otra vez Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dios no es injusto para olvidar la obra que han hecho, la obra de sus manos, que han hecho y han servido a los santos y les sirven aún. Cuando hablamos de la escuela bíblica, estamos hablando de impartirle la bendición y la palabra de Dios a los más pequeños e instruirlos desde más chicos, desde los más chiquitos para arriba. Y Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si Jesús decía que vengan los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, es tan importante hacer la obra de los niños que a veces uno no cobra dimensión de lo que está llevando. Ellos llevan la luz de Jesús a sus hogares y quizás sean los únicos portadores de la luz hacia sus hogares. Así que todo lo que hagas para el Señor, hacerlo para su gloria, hagámoslo con alegría, con
fe, con esperanza de recoger los frutos, ¿no es cierto? Uno siembra con la esperanza de recoger los frutos, claro que sí. Y Dios, obviamente, como te reiteré hace un momento, no es injusto para olvidar la obra de nosotros. Y cuando vengan las luchas, también hay un consejo justo del apóstol Pedro, ¿no? Resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿La lucha va a venir? Claro que sí. Pero no es que toda la vida va a ser luchar a Dios y remar en un mar de dulce leche. No, servir a Dios implica que vamos a tener luchas, pero vamos a tener la salida, vamos a tener las fortalezas de Dios y de Jesús al lado nuestro, peleando las batallas. Nosotros somos los que peleamos la buena batalla de la fe y tenemos todo el ejército de ángeles. Por algo se le llama Jehová de los ejércitos. Los ejércitos de Dios son los que nos van a acompañar en la tarea que hagamos. Pero, insisto, si determinamos hacer algo para Dios, hagámoslos y cuando venga la lucha, sigamos adelante porque Dios se va a encargar de pelear la batalla por nosotros. Él ya ganó, la victoria ya está dada. Confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Así que nosotros, el servicio que hacemos, sabemos que contamos con la mano del Señor en todo. Que Dios te bendiga y que esta palabra te anime a servirle a Dios con alegría, con gozo, con esperanza, ¿no? Y por supuesto, te puedo garantizar de que las personas que sirven a Dios necesitan estar más tiempo con el Señor, disfrutar de su presencia. Y en la presencia de Dios, su presencia hay gozo, plenitud de gozo y paz. Que Dios te bendiga y que puedas encontrar el lugar donde tienes que servir al Señor y formes parte de este cuerpo, de este engranaje en todo el mundo, en lo cual se hace la voluntad de Dios, que es llevar las buenas nuevas de Cristo a todas las personas. Que Dios te bendiga.